Hay órdenes que se dan para protegerte y hay órdenes que si las obedeces, tienes que vivir con ellas para siempre. No porque sean incorrectas técnicamente, no porque quien las da sea mala persona, sino porque hay momentos en que el protocolo y la conciencia apuntan en direcciones completamente distintas y tienes exactamente 3 segundos para decidir cuál de los dos vas a seguir. Yo tuve uno de esos momentos y la decisión que tomé en esos 3 segundos es la que más veces he revisado en mi cabeza desde entonces. No porque me arrepienta, sino porque entiendo perfectamente que podría haber terminado de otra manera. Y esa posibilidad, esa versión alternativa de esa noche que no ocurrió, pero que estuvo muy cerca de ocurrir, es algo con lo que convivo cada vez que me pongo el uniforme y salgo por la puerta del cuartel hacia lo que venga. Hay una cosa que la gente que no hace este trabajo no entiende del todo sobre las decisiones que se toman en los incendios. No es que seamos valientes en el sentido heroico que aparece en las películas. No es que no sintamos miedo o que el miedo no importe. Es que el miedo, en este trabajo, con el tiempo y el entrenamiento y los años de intervenciones acumuladas, se convierte en algo diferente a lo que era al principio. Se convierte en información. El miedo te dice cosas sobre el edificio, sobre el fuego, sobre el tiempo que tienes y el tiempo que no tienes. Y aprendes a escucharlo sin que te paralice. Aprendes a usarlo. Pero hay un tipo de miedo que no se convierte en información nunca. Hay un tipo de miedo que sigue siendo puro y desordenado sin importar cuántos años lleves en esto. Y ese tipo de miedo es el que sientes cuando sabes que hay alguien vivo al otro lado de una puerta que el protocolo dice que no debes abrir. Ese miedo no te da información. Ese miedo te da una pregunta. Una sola pregunta que no tiene respuesta técnica, ni protocolo establecido, ni respuesta correcta universalmente válida. La pregunta es simplemente, ¿qué tipo de persona eres? Yo tuve que responder esa pregunta un jueves de agosto a las 3:40 de la tarde. Y la respuesta que di cambió cosas en mi vida que todavía hoy, años después, siguen siendo diferentes por lo que pasó ese día. Me llamo Rodrigo. Soy bombero desde hace 12 años en el heroico Cuerpo de Bomberos de México. Y lo que voy a contarte hoy es la historia de la noche que desobedecí una orden directa de mi superior, y de lo que pasó después, y de todo lo que eso me enseñó sobre el trabajo, sobre el mando, sobre la responsabilidad, y sobre esa pregunta que todos tenemos que responder en algún momento de nuestras vidas, aunque no seamos bomberos, y aunque el edificio que estamos decidiendo si entrar o no sea metafórico. Si estás aquí por primera vez, bienvenido a la llamada del fuego. Este es el canal donde cada día traigo una historia real desde adentro del cuartel, desde el lugar donde muy poca gente se atreve a mirar. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna. Ya está. Empecemos desde el principio de todo. Antes de contarte lo que pasó ese jueves de agosto, necesito contarte algo sobre mí mismo que es relevante para entender la decisión que tomé. Necesito contarte cómo era yo en ese momento de mi carrera, qué tenía en la cabeza, qué tipo de bombero era en ese entonces y por qué eso importa para lo que viene después. Llevaba en ese momento 5 años en el cuerpo de bomberos. 5 años que en este trabajo significan algo muy específico. Significan que ya no eres el nuevo, que ya tienes suficientes intervenciones en el cuerpo como para moverte en un incendio sin que cada paso sea una decisión consciente.
que el entrenamiento ya está suficientemente automatizado como para liberar capacidad mental para otras cosas en situaciones de alta presión. Pero también significan que todavía tienes esa energía particular de quien todavía no ha visto todo, de quien todavía cree, en el sentido más puro de la palabra, que siempre hay algo que se puede hacer. Con los años eso cambia. No desaparece, pero se matiza. Aprendes que hay situaciones donde no hay nada que hacer, o donde lo que puedes hacer no es suficiente, o donde la diferencia entre lo posible y lo imposible es más delgada de lo que quisieras. Aprendes que la realidad tiene sus propias reglas, y que a veces esas reglas no negocian contigo, sin importar cuánto quieras que lo hagan. Con 5 años en el cuerpo, yo todavía no había aprendido completamente esa lección. No porque fuera irresponsable o imprudente de manera sistemática, sino porque todavía tenía esa certeza de los primeros años de que la voluntad y el entrenamiento juntos podían con casi cualquier cosa. Esa certeza que los veteranos reconocen en los más jóvenes con una mezcla de nostalgia y preocupación, porque saben lo que cuesta perderla, y saben también que perderla es necesario para sobrevivir en este trabajo a largo plazo. Eso era yo ese jueves de agosto a las 3:40 de la tarde. Un bombero de 5 años con buena formación, buenos instintos, trabajo sólido en intervenciones, y esa certeza todavía intacta de que si había algo que se podía hacer, había que hacerlo. Era un jueves de agosto, a las 3:40 de la tarde. Una hora extraña para un incendio grave, porque los incendios en el imaginario colectivo son de noche. Son dramáticos y cinematográficos con el cielo negro de fondo y las llamas iluminando la oscuridad. La realidad es que el fuego no tiene horario, ni considera si la gente está despierta o dormida, si hay tráfico en las calles o si los niños acaban de salir de la escuela. Y eso último es importante. Que los niños acababan de salir de la escuela en esa zona de la ciudad, porque las escuelas de esa colonia terminaban a las 2:30, y para las 3:40 ya había tiempo suficiente para que los niños hubieran llegado a sus casas. El edificio que se incendiaba ese jueves estaba en una colonia residencial de clase media del poniente de la ciudad, en una calle tranquila, con árboles en las banquetas y coches aparcados a ambos lados, y esa quietud de los barrios donde la gente lleva mucho tiempo viviendo en el mismo lugar, y conoce a sus vecinos por el nombre, y sabe más o menos qué hace cada uno a cada hora del día. Era un edificio de departamentos de 4 plantas. Construcción de los 90. Fachada de ladrillo con balcones de herrería pintada de negro. Entrada con portero automático. Ese tipo de edificio que existe en miles de colonias de la Ciudad de México y que desde afuera parece perfectamente ordinario y estable, hasta que algo pasa adentro y de repente deja de serlo. A las 3:40 de la tarde de ese jueves, la mayoría de los residentes del edificio estaban fuera, en el trabajo, en las compras, recogiendo a sus hijos en las escuelas, haciendo las cosas que la gente hace a esa hora de ese día en esa colonia. La mayoría, no todos. La alarma llegó con el reporte de incendio en 3er piso de edificio residencial. Posible propagación a 4º piso. Origen en departamento 3B. Vecinos reportando que habían escuchado una explosión antes del fuego. Ese detalle, la explosión previa al incendio, era el dato que más importaba de todo el reporte inicial. Una explosión antes del fuego en un edificio residencial significa casi siempre una fuga de gas que alcanzó una fuente de ignición.
Y un incendio con antecedente de explosión por gas cambia significativamente el perfil de riesgo de la intervención, porque la explosión, además de iniciar el fuego, puede haber comprometido elementos estructurales del edificio de maneras que no son visibles desde afuera y que pueden manifestarse de manera súbita e impredecible mientras el equipo está trabajando adentro. Eso era lo que teníamos cuando salimos del cuartel. Un incendio en tercer piso de un edificio residencial de 4 plantas, con antecedente de explosión por gas, en una colonia donde a esa hora había gente que había vuelto a casa desde la escuela. Llegamos en 4 minutos. El tiempo de respuesta en esa zona era bueno. Las calles estaban despejadas a esa hora y el tráfico de la tarde todavía no había empezado a construirse de verdad. Cuando doblamos la esquina y vi el edificio por primera vez desde la ventanilla del camión, lo primero que procesé fue el humo. Humo negro y denso saliendo de las ventanas del tercer piso, específicamente del departamento de la esquina izquierda del edificio visto desde la calle, que era el 3B según la numeración del reporte. El humo tenía ese color y esa textura que en este trabajo te dice inmediatamente que el fuego lleva más tiempo activo del que el reporte sugería. No era el humo gris claro de un incendio reciente y contenido. Era el negro pesado de un fuego que ha encontrado material que le gusta y lleva un rato alimentándose de él. En la calle había vecinos evacuados, un pequeño grupo de personas con la cara de quien acaba de ser sacado de su rutina normal de la manera más abrupta posible y todavía está procesando lo que está pasando. El encargado del edificio era un hombre de unos 60 años, con overol azul, y las manos todavía temblorosas de la adrenalina del susto, que se acercó a nosotros en cuanto llegamos y nos dijo que había revisado los departamentos que pudo alcanzar antes de que el humo le impidiera seguir subiendo y que creía que todos habían salido. Creía. Esa palabra. No sabía. Creía. En este trabajo aprendes muy rápido la diferencia entre lo que alguien sabe y lo que alguien cree. Saber significa verificación directa, confirmación personal, certeza basada en evidencia. Creer significa suposición razonable basada en información incompleta. Y en un incendio activo, esa diferencia entre saber y creer puede ser la diferencia entre una evacuación completa y alguien que se queda dentro. El comandante a cargo de la intervención esa tarde era el comandante Vega, Valentín Vega, 48 años, 22 en el cuerpo de bomberos, con una historia de intervenciones que en el cuartel se contaba con ese respeto particular que se reserva para los que han visto mucho y han aprendido mucho y han llegado a cierta posición no por antigüedad, sino por mérito acumulado en situaciones donde el mérito se prueba de verdad. El comandante Vega no era el tipo de superior que impresionaba en las reuniones con palabras. Era el tipo que impresionaba en los incendios con decisiones. Lo había visto trabajar en una docena de intervenciones hasta ese momento. Lo había visto tomar decisiones en situaciones donde no había tiempo para pensar demasiado y donde el margen de error era mínimo y donde la presión de tener a tu equipo adentro y la estructura comprometida afuera y el reloj corriendo en todas las direcciones al mismo tiempo podría paralizar a cualquier persona que no hubiera desarrollado exactamente la capacidad que él había desarrollado en 22 años. Y siempre lo había visto acertar. No siempre de la manera que los demás esperaban, pero siempre con una lógica que después,
cuando había tiempo de analizar lo que había pasado, era completamente sólida. Ese era el hombre que esa tarde me iba a dar la orden que yo iba a desobedecer. El comandante Vega nos dio las asignaciones en menos de 1 minuto desde que llegamos. 2 compañeros atacando el foco desde afuera con mangueras, trabajando la fachada norte donde el fuego era más visible desde la calle. 2 compañeros estableciendo el perímetro de seguridad y controlando los accesos para que nadie ajeno a la intervención pudiera acercarse al edificio. Aurelio y yo entrando al interior para evaluación de estructura y búsqueda de posibles rezagados, empezando por las plantas inferiores y trabajando hacia arriba siguiendo el protocolo estándar de rescate en edificio residencial. Aurelio era mi compañero habitual en ese periodo. Llevábamos 2 años compartiendo guardias con suficiente frecuencia como para tener desarrollado ese lenguaje no verbal que los compañeros que trabajan juntos mucho tiempo construyen sin proponérselo. Ese sistema de miradas y gestos y silencios que en un incendio, donde la comunicación verbal tiene limitaciones serias por el ruido y el equipo de respiración, vale más que cualquier protocolo de radio. Aurelio era 3 años mayor que yo, con 8 en el cuerpo, y tenía esa combinación de experiencia suficiente para ser sólido y juventud suficiente para seguir teniendo la energía que el trabajo requiere en las situaciones más exigentes. Entramos por la puerta principal del edificio. La planta baja estaba despejada. Los departamentos 1A, 1B, 1C y 1D verificados sin presencia humana, con el humo todavía muy leve a ese nivel, filtrado desde arriba pero sin densidad suficiente para comprometer la visibilidad o la respiración sin equipo. El primero piso también despejado después de una verificación rápida pero sistemática de los 4 departamentos. En el segundo piso encontramos a la única persona que quedaba en las plantas inferiores. Una mujer de unos 70 años que vivía en el 2A y que no había podido bajar las escaleras sola porque tenía una cadera que hacía tiempo que le daba problemas y que con el susto y la prisa había terminado de bloquearse completamente. La sacamos en menos de 2 minutos. Uno de nosotros a cada lado sujetándola, bajando los peldaños de uno en uno con esa paciencia que en ese momento se sentía como una eternidad, pero que era el tiempo necesario para sacarla sin hacerle daño. La entregamos a los médicos en la calle. Ella no dijo nada durante todo el trayecto. Solo cuando llegó al exterior y sintió el aire de la tarde en la cara, abrió la boca y dijo gracias, en un susurro que apenas se escuchó. Hasta ese momento todo seguía dentro de los parámetros esperados de una intervención en edificio residencial con incendio en piso superior. 2 plantas verificadas, una persona rescatada, estructura aparentemente estable en los niveles inferiores, foco del incendio localizado y siendo atacado desde afuera. El problema empezó cuando llegamos al tercero. La puerta de acceso al pasillo del tercer piso desde la escalera estaba caliente. No al límite del protocolo de cierre, pero caliente de una manera que te comunicaba inmediatamente que el ambiente del otro lado era significativamente diferente al de las escaleras donde todavía se podía respirar sin equipo, aunque el humo ya era visible. Aurelio evaluó la temperatura de la puerta con el dorso de la mano enguantada. Ese gesto tan específico de este trabajo que los que lo hacemos sin pensar ya. Y me miró. Asentí. Entramos.
El pasillo del tercer piso era un corredor de unos 15 metros de largo con 4 puertas de departamentos, 2 a cada lado, y una ventana al fondo que daba a la fachada posterior del edificio y que alguien había abierto en algún momento, probablemente durante la evacuación, lo cual había creado una corriente de aire que en teoría debería haber ayudado a mover el humo, pero que en la práctica lo que había hecho era alimentar ligeramente el fuego en el departamento 3B. El humo en ese pasillo era denso. No la oscuridad total de algunos incendios donde la visibilidad es literalmente cero, pero sí una densidad que reducía la visibilidad a menos de 2 metros y que sin el equipo de respiración hubiera empezado a comprometer la capacidad pulmonar en menos de 1 minuto. Con el equipo puesto, la situación era manejable pero no cómoda, y la temperatura que registrábamos era alta de esa manera que te recuerda constantemente que el margen de trabajo se está reduciendo con cada minuto que pasa. El departamento 3B, el origen del incendio, estaba en el extremo derecho del pasillo. La puerta había cedido al fuego, y el interior era un ambiente de llamas totales, visible incluso desde donde estábamos, con ese rugido profundo y continuo que el fuego tiene cuando ha tomado completamente un espacio y está consumiendo todo lo que encuentra. No había nada que hacer ahí dentro. El departamento 3B era territorio del fuego y punto. Los departamentos 3A y 3C, los contiguos al origen, tenían las puertas cerradas. Las paredes entre departamentos en ese tipo de construcción de los 90 eran de bloc y teóricamente resistentes, pero el calor que irradiaban las puertas de ambos departamentos, cuando Aurelio y yo las evaluamos, nos indicaba que el fuego había penetrado en sus interiores, ya fuera por conducción térmica a través de las paredes o por alguna conexión que no era visible desde el pasillo. En ambos casos, las puertas resistían por el momento, pero el ambiente interior no era seguro para una entrada sin información adicional sobre el estado de la estructura interna. Mientras Aurelio empezaba a trabajar el pasillo con la manguera que traíamos, creando una barrera de agua entre nosotros y el departamento 3B para reducir la temperatura del corredor y darnos más margen de trabajo, yo me moví hacia el departamento 3D, el más alejado del foco, que tenía la puerta cerrada pero sin el calor excesivo de los otros dos. Golpeé 3 veces con el puño y anuncié mi presencia. Sin respuesta. La puerta no presentaba temperatura anormal. Hice la verificación rápida interior y lo encontré despejado. Regresé al centro del pasillo con Aurelio. Íbamos a reportar el tercer piso evaluado con una persona rescatada en segundo y proceder al cuarto para completar la verificación cuando lo escuché. No fue un golpe esta vez. No fue nada con la claridad percusiva de lo que había escuchado en la bodega de Genaro. Fue algo más difuso y más difícil de identificar con certeza, y por eso mismo más difícil de ignorar una vez que tu cerebro decide que lo escuchó. Fue una voz que venía del departamento 3C, que estaba a mi derecha con la puerta cerrada y el calor irradiando por el marco. Una voz muy débil, casi absorbida por el ruido ambiente del incendio y el equipo de respiración y la manguera de Aurelio, pero inequívocamente humana. Una voz que decía una sola palabra: mamá. Me paralicé completamente. Aurelio estaba a 4 metros de mí con la manguera. Cuando me vio detenerme, cortó el flujo y me miró. Señalé hacia la puerta del 3C con la mano. Él frunció el ceño.
que detrás de la máscara de respiración era visible porque los ojos dicen muchas cosas aunque el resto de la cara esté cubierto. Los dos sabíamos lo que implicaba lo que yo estaba diciendo que había escuchado. Los dos sabíamos lo que implicaba la puerta del 3C con esa temperatura en el marco y el estado del fuego en el 3B a 6 metros. Abrí el canal de radio. Comandante, reporte desde tercer piso. Posible presencia humana en departamento 3C. Voz infantil. Solicito autorización para entrada. El silencio que siguió a esa transmisión duró exactamente 4 segundos. Los conté. 1, 2, 3, 4. Y luego la voz del comandante Vega, con esa calma específica de quien da una orden difícil precisamente porque la ha evaluado y sabe que es difícil y la da de todas formas porque es la correcta. Negativo, Rodrigo. Ese piso no es seguro para entrada adicional. Tengo reporte de ingeniería de posible compromiso estructural en zona central tercer piso. Retírense al segundo piso de manera inmediata. Me quedé con el radio en la mano, mirando la puerta del departamento 3C. 4 segundos. El comandante Vega había tardado 4 segundos en responder. En este trabajo, 4 segundos de silencio antes de una decisión de mando en situación activa no son indiferencia. Son evaluación. Son el tiempo que alguien necesita para procesar toda la información disponible y llegar a una conclusión que va a tener consecuencias en cualquiera de las direcciones que tome. 4 segundos del comandante Vega significaban que había sopesado lo que yo le estaba reportando contra todo lo que él sabía desde afuera, que yo no sabía desde adentro. Y lo que él sabía era esto. Mientras Aurelio y yo habíamos estado trabajando los 2 primeros pisos, los ingenieros de la unidad de evaluación estructural que habían llegado al lugar, mientras nosotros estábamos adentro, habían evaluado el exterior del edificio y habían reportado al comandante Vega lo que veían. Y lo que veían en la fachada norte, en la zona correspondiente al tercer piso, eran señales de deformación térmica en los elementos de apoyo de la estructura que indicaban que el fuego interior había afectado la integridad de los soportes de esa planta de una manera que hacía el riesgo de colapso parcial significativamente mayor de lo que hubiera sido en un incendio sin el antecedente de la explosión de gas inicial. Eso era lo que el comandante Vega tenía cuando me dio la orden. No indiferencia ante una posible víctima. No protocolo aplicado de manera ciega sin considerar el contexto humano. Evaluación de riesgo real con información real que yo no tenía acceso desde el pasillo del tercer piso. La conclusión de esa evaluación era que mandar a 2 bomberos al interior del departamento 3CE en esas condiciones estructurales era un riesgo que superaba el umbral de operación justificable. Todo eso lo sé ahora. Lo reconstruí después, en la conversación con el comandante Vega en su despacho al día siguiente, y en muchas conversaciones posteriores sobre lo que pasó esa tarde. En el momento, en el pasillo del tercer piso con la puerta del 3C a 2 metros, y el radio en la mano y la orden de retirada resonando en el auricular. Lo que tenía era mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. Tenía una voz de niña que había dicho mamá, y tenía 3 segundos para decidir qué tipo de persona era. Le dije a Aurelio que se retirara al segundo piso. Me miró durante un segundo completo con esa expresión que en los ojos dice todo lo que la máscara no deja decir. Me dijo que no iba a dejarme solo ahí. Le dije que no era una conversación y que se fuera. Me dijo exactamente lo mismo de vuelta. No hubo más tiempo para seguir,
porque el tiempo que estábamos usando en esa discusión era tiempo que no teníamos. Me giré hacia la puerta del 3C. Evalué la temperatura del marco. Alta, pero no al límite de imposible. Evalué el estado de la puerta. Madera con recubrimiento, no cedida todavía. Evalué mentalmente lo que sabía de la distribución típica de ese tipo de departamento en ese tipo de edificio. Sala al frente, cocina al lado, pasillo interior con 2 o 3 cuartos al fondo. Si la niña había dicho mamá y estaba en un cuarto interior, el fuego había entrado probablemente por la sala desde la pared compartida con el 3B, lo que significaba que los cuartos del fondo podían tener todavía un margen de temperatura manejable. Podía. Esa palabra, el condicional más cargado de este trabajo. Abrí la puerta. El interior del departamento 3CE era un ambiente de humo denso con visibilidad de menos de 1 metro. Y una temperatura que a través del traje se sentía como esa presión física constante que el calor extremo produce antes de volverse insoportable. La sala, que era el primer espacio visible desde la puerta, tenía el techo con señales claras de deformación térmica en la zona de la pared compartida con el 3B. Deformación visible incluso con visibilidad reducida, porque el calor había provocado que el material del techo en esa zona se arqueara hacia abajo de una manera que no era su posición original. Eso era exactamente lo que el reporte de ingeniería exterior le había dicho al comandante Vega. Lo estaba viendo con mis propios ojos, y era peor de lo que esperaba. Avancé agachado por debajo del nivel del humo más denso, siguiendo la pared derecha de la sala hacia el pasillo interior del departamento. Aurelio cubría desde la puerta. El techo sobre la sala crujió de una manera que los dos reconocimos inmediatamente como una advertencia seria. Ese sonido específico que la estructura hace cuando el calor ha llevado sus materiales de construcción más allá del punto de elasticidad y están empezando el proceso de ceder. Aceleré el paso hacia el pasillo interior. Llamé en voz alta mientras avanzaba, lo suficientemente alto para que se escuchara a través del equipo de respiración, pero sin gastar energía que no tenía de sobra. Llamé diciendo que era bombero, que estaba ahí para ayudarla, que me respondiera si podía escucharme. Nada durante los primeros 15 segundos. Nada durante los siguientes 10. El techo crujió de nuevo, esta vez desde una zona más central de la sala, que estaba ahora detrás de mí. Y entonces la voz. Más clara que la primera vez que la había escuchado desde el pasillo exterior. Más cerca. Desde el fondo del pasillo interior del departamento. Desde la última puerta de la derecha, que en ese tipo de distribución era casi siempre el cuarto más pequeño. El que en los departamentos familiares suele ser el cuarto de los niños. Los cuartos de los niños tienen una manera de hacerse reconocibles incluso cuando están llenos de humo, y no puedes ver nada con claridad. Es la escala de todo. Los muebles son más pequeños. La distancia entre el suelo y la cama es menor. El espacio entre los objetos está organizado de una manera diferente a como lo organizan los adultos, porque los niños organizan sus espacios alrededor de lo que importa a los niños, y no alrededor de lo que importa a los adultos. Todo eso lo percibes, aunque no lo veas, a través del tacto y el movimiento, y esa cartografía interior que el cuerpo construye cuando los ojos dejan de ser el sentido principal. La encontré debajo del escritorio. Estaba enrollada sobre sí misma en el espacio entre la pata del escritorio y la pared.
con las rodillas contra el pecho y los brazos rodeando las rodillas y la cabeza agachada. Y tenía la camiseta del cuello subida sobre la nariz y la boca, de esa manera que los niños hacen cuando alguien les ha explicado alguna vez que en caso de humo hay que cubrirse la cara con algo. Tenía los ojos cerrados, con esa tensión de concentración de quien está aplicando con toda la seriedad posible una instrucción que recibió en algún momento y que en este momento es lo único que tiene. Me puse a su altura en el suelo. Le puse la mano en el hombro con suavidad, para no asustarla de golpe, porque en esas situaciones la diferencia entre tocar a alguien con suavidad o con brusquedad puede ser la diferencia entre conseguir su cooperación inmediata o provocar una reacción de pánico que complica la extracción. Le dije en voz tranquila que era bombero, que estaba ahí para sacarla, que necesitaba que me mirara. Abrió los ojos. Los tenía enrojecidos e irritados por el humo, pero estaban enfocados y presentes y conscientes. Me miró durante un segundo con esa evaluación rápida que los niños hacen de las personas adultas desconocidas. Esa valoración instintiva de si esta persona es segura o no. Y luego extendió los brazos hacia mí con ese gesto universal de los niños pequeños que quieren ser cargados, que es uno de los gestos más humanos que existen. La cargué. Puse una mano debajo de sus piernas y la otra en su espalda, y la pegué contra mi pecho con el brazo protegiéndole la cabeza. Ella me rodeó el cuello con los brazos, con una fuerza que no esperaba de alguien de ese tamaño, y enterró la cara en mi hombro. Me giré hacia la puerta del cuarto para salir al pasillo interior del departamento. El techo de la sala colapsó en ese momento. No el techo del cuarto donde estábamos. El techo de la sala, que estaba al otro lado del pasillo interior. El espacio que acababa de cruzar un minuto antes. Lo escuché más que lo vi. Ese ruido específico del colapso estructural que quien lo ha escuchado una vez no lo confunde con ningún otro sonido, seguido del impacto sordo del material cayendo y el estallido de calor que llega cuando una estructura que estaba conteniendo el fuego deja de contenerlo y el fuego encuentra el espacio que estaba esperando. Aurelio, desde la puerta principal del departamento, me reportó por radio en una sola frase corta y muy clara. La sala cedió. Tenemos que salir ahora. Salimos por el pasillo interior. Con la niña pegada a mi pecho y el brazo protegiéndole la cabeza, y Aurelio delante de mí, abriendo el camino hacia la puerta principal del departamento. El calor en el pasillo interior había subido de manera significativa en los segundos del colapso. La visibilidad era prácticamente cero. Avanzamos los dos guiándonos por la pared izquierda del pasillo, contando pasos hasta que Aurelio encontró el marco de la puerta principal y la abrió hacia afuera al pasillo general del tercer piso. El pasillo del tercer piso estaba peor que cuando lo habíamos dejado. El colapso parcial de la sala del 3CE había creado un flujo de calor adicional que había llenado el corredor de una densidad de humo superior. Avanzamos hacia las escaleras tan rápido como el equipo y las condiciones permitían. Las escaleras, el segundo piso, el primero, la planta baja, la puerta de salida. El aire de agosto en la calle de esa colonia tranquila del poniente de la ciudad nos golpeó en la cara como algo físico y bienvenido y necesario. Los médicos de las ambulancias se acercaron corriendo. Extendí los brazos para entregar a la niña y ella no quiso soltarme. Tardaron unos segundos en conseguir que aflojara los brazos de mi cuello.
Y en esos segundos yo le dije en voz baja que estaba bien, que ya estaba afuera, que los médicos iban a cuidarla, que ya no había peligro. Los brazos aflojaron. Los médicos la tomaron. Me aparté. Y el comandante Vega estaba exactamente donde yo sabía que iba a estar. A 3 metros de la puerta de salida, con los brazos cruzados, y esa expresión en la cara que no era rabia, sino algo mucho más complejo que la rabia, y que tardé un tiempo en aprender a leer completamente. No dijo nada en ese momento. Me miró durante lo que pareció mucho tiempo, pero que probablemente fueron 5 segundos. Y luego dijo una sola cosa. En mi despacho, mañana a las 9. Asentí. Y me volví al trabajo porque el incendio seguía y el edificio seguía siendo un problema activo y había cosas que hacer. En los minutos siguientes, mientras el equipo continuaba trabajando para controlar el fuego desde el exterior, y el edificio era declarado oficialmente de acceso restringido por el riesgo estructural confirmado por los ingenieros, el colapso de la sala del 3C se completó. Escuchamos el sonido desde la calle. Un crujido prolongado seguido de un impacto sordo que hizo vibrar el suelo bajo nuestros pies. El tercer piso del ala norte del edificio cedió parcialmente hacia adentro, exactamente la zona donde Aurelio y yo habíamos estado trabajando 30 minutos antes. El comandante Vega estaba a mi lado cuando ocurrió el colapso. No me miró. Mantuvo los ojos en el edificio. Pero noté que sus brazos, que seguían cruzados sobre el pecho, se apretaron ligeramente el uno contra el otro en ese gesto que los cuerpos hacen cuando procesan algo que la cara no expresa. Esa noche no dormí, no porque me arrepintiera de lo que había hecho, sino porque entendía con una claridad que a veces el descanso no da acceso exactamente la dimensión de lo que había pasado. Entendía que si el colapso de la sala hubiera ocurrido 30 segundos antes, mientras yo estaba cruzando ese pasillo interior con la niña en brazos, no estaría en esa cama sin dormir pensando en ello. Y entendía también que el comandante Vega había tenido razón con su evaluación de riesgo, que el edificio había hecho exactamente lo que su información decía que podía hacer, que la orden que me había dado era una orden correcta basada en datos reales, y que la niña estaba viva. Las dos cosas eran ciertas al mismo tiempo, y esa simultaneidad, la de una orden correcta que si se hubiera obedecido hubiera dejado a una niña adentro, es una de las cosas más complicadas que he tenido que sostener en mi cabeza desde ese día. A las 9 de la mañana del día siguiente, estaba sentado en la silla frente al escritorio del comandante Vega en su despacho del segundo piso del cuartel. Era un despacho pequeño, con esa austeridad funcional de los espacios de trabajo de quien no tiene tiempo ni interés en la decoración. Los certificados en la pared en marcos estándar, una foto familiar en el escritorio, su mujer y 2 hijos adolescentes en lo que parecía una excursión en algún lugar con árboles, una taza de café a medio terminar que indicaba que él llevaba ahí un rato antes de que yo llegara. El comandante Vega entró exactamente a las 9. Se sentó. Me miró durante un momento sin decir nada, con esa pausa previa que tienen las personas que han pensado exactamente lo que van a decir y no necesitan improvisar ni prepararse en el momento. Y luego me habló durante media hora. Me habló de la orden. Me dijo que había sido una orden correcta basada en información correcta y que eso no cambiaba por el resultado, que en términos de protocolo y normativa del cuerpo,
Desobedecer una orden directa en una intervención activa tenía consecuencias disciplinarias que él estaba obligado a aplicar independientemente de lo que había pasado después. Que el sistema de mando en los cuerpos de emergencia existe precisamente porque en situaciones de alta presión con información incompleta, alguien tiene que tener la autoridad final de tomar decisiones y que ese alguien tiene que poder confiar en que sus decisiones van a ser obedecidas. Que si esa confianza se rompe de manera sistemática, el sistema no funciona y las consecuencias son peores que cualquier situación individual. Me dijo todo esto con calma y con precisión, y sin levantar la voz ni una sola vez. Y luego se quedó en silencio durante varios segundos. Y cuando volvió a hablar, dijo algo completamente diferente. Me dijo que él también había sido ese tipo de bombero, que con 30 años, en su 10º año en el cuerpo, había desobedecido una orden de manera muy similar a la que yo había desobedecido la tarde anterior. Que esa vez también había habido alguien adentro, un hombre mayor atrapado en un edificio industrial, y que también había entrado cuando le dijeron que no. Que esa vez también había salido bien. Que había sacado al hombre y había vuelto al exterior, y su superior de entonces le había dicho exactamente lo que él me estaba diciendo a mí ahora, en mi despacho, mañana a las 9. Y luego me dijo que había habido otras 2 veces más en su carrera en que había tomado la misma decisión. En una de esas 2 veces también había salido bien, y en la otra no. En la otra el techo había cedido mientras él estaba adentro y había salido. Pero su compañero, que lo había seguido sin que él lo hubiera pedido, igual que Aurelio me había seguido a mí sin que yo se lo pidiera, su compañero no había salido de la misma manera en que había entrado. No había muerto, pero había perdido la movilidad de una pierna de manera permanente. Y esa pierna, esa decisión, ese momento donde él había tomado la misma decisión que yo había tomado la tarde anterior, y el resultado había sido diferente. Era la razón por la que ahora daba las órdenes que daba desde afuera. No me dijo esto como un reproche. Me lo dijo como lo que era. Contexto. Información que yo necesitaba tener para entender de dónde venía la orden que me había dado y qué peso tenía esa orden más allá de la normativa. Me dijo, la diferencia entre tú ayer y yo hace 20 años no es el valor, es la información. Con 22 años en el cuerpo, tengo acceso a una manera de leer los edificios que el tiempo todavía no te ha dado a ti. Cuando te dije que ese piso no era seguro, no te estaba diciendo que el riesgo era abstracto o teórico. Te estaba diciendo que mis ojos y mi experiencia y la información de ingeniería me decían que ese edificio iba a hacer lo que hizo. Y lo hizo. Le pregunté qué hubiera pasado si la niña no hubiera estado viva cuando entramos. Si hubiera entrado y el espacio hubiera estado vacío y el techo hubiera colapsado con nosotros adentro. Me miró un momento antes de responder y me dijo, esa es la pregunta que tienes que poder responder tú mismo antes de tomar la próxima decisión de ese tipo. No yo, tú. Las consecuencias disciplinarias fueron una amonestación formal registrada en mi expediente. El comandante Vega presentó el informe al mando superior con una recomendación de no sanción grave, documentando la complejidad de la situación y el resultado del rescate como factores atenuantes, pero no exculpatorios. El mando aceptó la recomendación con modificaciones y la amonestación quedó registrada. 2 años después,
Esa amonestación fue retirada de mi expediente en el contexto de una revisión de protocolos de rescate en situaciones de compromiso estructural, en la que mi caso fue usado como ejemplo de situación límite para discutir los protocolos existentes y sus limitaciones en escenarios donde la información de riesgo estructural y la información de presencia humana llegan en momentos diferentes y desde fuentes diferentes y tienen que ser reconciliadas por el mando en tiempo real. La discusión que generó ese caso en el cuerpo llevó a la modificación de un protocolo específico, el protocolo de comunicación entre las unidades de evaluación estructural exterior y los equipos de rescate interior en incendios con antecedente de explosión. A partir de esa modificación, la información estructural que recibe el mando desde afuera tiene que ser comunicada al equipo interior de manera inmediata y explícita, no sólo procesada por el mando para tomar decisiones, sino compartida con los que están adentro para que tengan el contexto completo de la orden que reciben. Eso significaba que si esa situación se repitiera hoy, yo recibiría por radio no solo la orden de retirada, sino también la información que la fundamentaba. Y con esa información hubiera tomado exactamente la misma decisión, pero con mucho más contexto sobre lo que estaba decidiendo. Eso es lo que cambió. Ese es el legado concreto y práctico de lo que pasó ese jueves de agosto en ese edificio de esa colonia tranquila del poniente de la ciudad. La niña se llamaba Valentina. Tenía 9 años y estaba sola en el departamento porque su madre, que se llamaba Graciela y trabajaba de maestra en una escuela primaria a 10 minutos de casa, había ido a recoger al hermano menor de Valentina, que salía a una hora diferente, y había calculado que el tiempo de ir y volver era suficientemente corto como para que Valentina se quedara sola sin que pasara nada. Ese cálculo era correcto en el 99.9% de los escenarios posibles para ese trayecto de 10 minutos. El escenario que ocurrió ese jueves era el 0.1% restante. Graciela llegó a la calle cuando nosotros ya estábamos afuera con Valentina. Me contaron después que cuando dobló la esquina y vio los camiones de bomberos y el humo saliendo del edificio, y no vio a su hija entre las personas evacuadas en la banqueta, tuvo que ser sujetada físicamente por 2 vecinos para que no entrara al edificio. Ese es lo que el miedo de madre le hace al cuerpo. Le dice que entre aunque el edificio esté en llamas. Le dice que su cuerpo es un precio aceptable por encontrar a su hija. Le dice que cualquier cosa es preferible a no saber. La reunión de Graciela con Valentina ocurrió a unos metros de donde yo estaba respondiendo preguntas del equipo médico. No la vi completa. Pero en algún momento, en medio de todo lo que había que atender, levanté la vista y vi a una mujer sentada en la banqueta con una niña en el regazo, y el mundo entero reducido a ese metro cuadrado de concreto donde estaban las dos. Valentina tenía la cara enterrada en el cuello de su madre, y Graciela tenía los ojos cerrados y los brazos alrededor de su hija, con esa tensión de quien ha estado a punto de perder algo, y no puede todavía creer del todo que no lo perdió. Hay imágenes que en este trabajo se quedan para siempre. Esa es una de las mías. 3 semanas después del incendio, cuando yo estaba en el cuartel haciendo el turno de mañana, Graciela fue a buscarme. Llegó sola, sin Valentina, con esa manera de estar de quien ha ensayado mentalmente lo que va a decir, y aún así no está completamente segura de cómo va a salir cuando llegue el momento de decirlo. Me encontró en el patio,
y me dijo que había ido porque necesitaba darme las gracias en persona y no sabía de otra manera cómo hacerlo, que había pensado mucho en qué decirme, que nada de lo que había pensado le parecía suficiente, y que al final había decidido que decirlo, aunque no fuera suficiente, era mejor que no decirlo. Le dije que me alegraba de que Valentina estuviera bien, que eso era todo lo que necesitaba. Me miró un momento y luego me dijo que Valentina le había preguntado cómo se llamaba el bombero que la había sacado, que le había dicho que no lo sabía, y que Valentina había dicho que cuando fuera grande iba a ser bombera para poder saber el nombre de los que entran cuando les dicen que no entren. Graciela se fue, y yo me quedé en el patio con esa frase de una niña de 9 años flotando en el aire donde ella había estado. Cuando fuera grande iba a ser bombera para poder saber el nombre de los que entran cuando les dicen que no entren. Hay frases que una niña dice sin saber el peso que tienen, sin saber que esa frase va a acompañar a un hombre durante años, en cada guardia, en cada intervención, en cada momento en que tiene que tomar una decisión difícil entre el protocolo y la conciencia, sin saber que se va a convertir en una de esas referencias internas a las que vuelves cuando el trabajo pesa demasiado y necesitas recordar por qué lo haces. La llevo con la misma permanencia que la estampita de Genaro, como uno de esos regalos que la gente te hace sin saber que te los está haciendo, que son a veces los más importantes de todos, porque vienen sin envoltorio y sin intención, y por eso llegan de una manera que los regalos conscientes no siempre consiguen llegar. No sé si Valentina llegó a ser bombera. Han pasado varios años desde ese jueves de agosto, y no he tenido contacto con ella ni con su madre desde aquella visita al cuartel. No sé qué camino tomó su vida desde ese departamento en llamas. Lo que sí sé es que esa frase la llevo, y que en los momentos en que el trabajo es más pesado y la duda sobre si vale la pena es más fuerte, vuelvo a ella. Vuelvo a esa niña de 9 años debajo de un escritorio que me dio los brazos con toda la confianza del mundo, y luego, desde la banqueta, ya a salvo, ya con su madre, decidió que quería ser la persona que entra cuando le dicen que no entre. Hay algo que aprendí de todo esto, que todavía estoy aprendiendo a aplicar con la precisión que merece. Aprendí la diferencia entre las reglas y los principios. Las reglas te dicen qué hacer en las situaciones que alguien previó cuando las escribió. Los principios te dicen qué hacer en las situaciones que nadie previó. Y en este trabajo, como en la vida, siempre van a existir situaciones que nadie previó. El protocolo existe para protegerte, para proteger a tu equipo, para proteger a las personas que rescatas. El protocolo es sabiduría acumulada de muchos años y muchos incendios y muchos errores que costaron caro y que alguien convirtió en procedimiento para que no tuvieran que costar de nuevo. El protocolo merece respeto, merece obediencia en el 95% de las situaciones. Pero existe ese 5%. Y en ese 5%, cada persona, cada bombero, cada ser humano, tiene que decidir qué tipo de persona es. No lo que el protocolo dice que haga, no lo que el mando ordena que haga, lo que puede vivir consigo mismo después. La versión de esa tarde que va a acompañarlo el resto de su vida. Yo tomé mi decisión ese jueves de agosto. Vivo con ella. Y si ese pasillo y esa puerta y esa voz de niña volvieran a estar frente a mí exactamente igual, tomaría la misma decisión. No porque el protocolo lo indique,
no porque sea la decisión objetivamente correcta en términos de evaluación de riesgo, sino porque soy el tipo de persona que toma esa decisión. Y eso, para bien y para mal, y con todas las consecuencias que tiene, es lo que soy. El comandante Vega se jubiló hace 4 años, con 32 años, en el cuerpo de bomberos. En su último día en el cuartel, cuando estaba haciendo la ronda de despedidas con su caja de cosas bajo el brazo, llegó al patio donde yo estaba y me dio la mano. Me miró y me dijo una sola cosa. Me dijo: espero que cuando estés donde estoy, yo ahora, tus bomberos te den los mismos problemas que tú me diste a mí. Significa que tienen lo que hay que tener. Lo vi salir por la puerta del cuartel. Y pensé en los 32 años que se iban con él, y en todo lo que esos 32 años habían dejado en el cuartel de maneras que no tienen forma concreta, pero que están ahí en cada guardia y en cada decisión y en cada momento en que alguien tiene que responder esa pregunta que él respondió muchas veces y que yo respondí ese jueves de agosto. ¿Qué tipo de persona eres? Esa es la pregunta. Esa siempre ha sido la pregunta. No solo en los incendios, no solo en los cuarteles de bomberos. En cualquier momento de cualquier vida en que te enfrentas a una puerta que alguien te dice que no debes abrir. Y al otro lado hay algo que importa. ¿Qué tipo de persona eres? Yo sé mi respuesta. Y la vivo cada día con este uniforme puesto. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte todo este tiempo. Esta historia no es sobre protocolos, ni sobre bomberos, ni sobre órdenes que se obedecen o no se obedecen. Es sobre esa pregunta que todos tenemos que responder en algún momento, la que no tiene respuesta técnica ni protocolo establecido, la que solo tú puedes responder, y la que defines quién eres más que cualquier otra cosa que hagas o dejes de hacer. Comparte esta historia si conoces a alguien que está frente a su propia puerta cerrada ahora mismo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita, porque mañana traigo otra historia desde adentro del cuartel. Una historia sobre un rescate que hice hace 10 años y que regresó a mi vida este mes de la manera más inesperada. Una historia que me enseñó que lo que hacemos cuando nadie mira tiene una manera de volver que no podemos predecir ni controlar. Hasta mañana. Yo soy Rodrigo y esto es La llamada del fuego. Valentina y su madre se mudaron de colonia después del incendio. El departamento 3B, donde empezó, todo quedó completamente destruido, y los daños en los departamentos contiguos, incluyendo el de ellas, fueron suficientemente graves como para que el edificio necesitara una rehabilitación completa antes de que pudiera ser habitado de nuevo. Durante el proceso de mudanza, cuando estaban empacando las cosas que habían podido salvar del departamento, la madre de Valentina fue al cuartel. Preguntó por mí. Me encontró en el patio haciendo el mantenimiento del equipo y me dijo simplemente que había ido a darme las gracias porque no sabía cómo hacerlo de otra manera y tenía que hacerlo de alguna manera. No dije mucho. Nunca sé qué decir en esos momentos, que es algo que me parece curioso porque en el trabajo hablo constantemente. Doy instrucciones, me comunico de manera continua. Pero cuando alguien viene a darte las gracias por algo que hiciste en los peores minutos de su vida, las palabras de repente parecen todas insuficientes o desproporcionadas o simplemente equivocadas. Le dije que me alegraba de que Valentina estuviera bien. Le dije que eso era suficiente para mí, que era más que suficiente. Ella asintió.
y luego me dijo algo que llevo con la misma intensidad que la estampita de Genaro en el bolsillo de la chaqueta. Me dijo: mi hija me preguntó cómo se llamaba el bombero que la sacó. Le dije que no lo sabía. Me dijo que cuando fuera grande iba a ser bombera para poder saber el nombre de los que entran cuando les dicen que no entren. Salió del cuartel, y yo me quedé en el patio con el equipo en las manos, y esa frase flotando en el aire donde ella había estado. Cuando fuera grande, iba a ser bombera para poder saber el nombre de los que entran cuando les dicen que no entren. Hay frases que una niña de 9 años dice sin saber el peso que tienen, sin saber que esa frase va a acompañar a un hombre durante años, en cada guardia, en cada intervención, en cada momento en que tiene que tomar una decisión difícil entre el protocolo y la conciencia. No sé si Valentina llegó a ser bombera. No sé qué camino tomó su vida desde ese departamento en llamas hasta ahora. Lo que sí sé es que esa frase la llevo conmigo como llevo la estampita de Genaro, como uno de esos regalos que la gente te hace sin saber que te los está haciendo, que son a veces los más importantes de todos. Lo que aprendí de esa tarde, de la orden del comandante Vega, de la conversación en su despacho, de todo lo que siguió después, es algo que todavía estoy aprendiendo a aplicar con la precisión que merece. Es algo sobre la diferencia entre las reglas y los principios. Las reglas te dicen qué hacer en las situaciones que alguien previó cuando las escribió. Los principios te dicen qué hacer en las situaciones que nadie previó. Y en este trabajo, como en la vida, siempre van a existir situaciones que nadie previó. El protocolo existe para protegerte, para proteger a tu equipo, para proteger a las personas que rescatas. El protocolo es la sabiduría acumulada de muchos años y muchos incendios y muchos errores que costaron caro y que alguien convirtió en procedimiento para que no tuvieran que costar de nuevo. El protocolo merece respeto, merece obediencia en el 95% de las situaciones, porque en el 95% de las situaciones el protocolo tiene razón. Pero existe ese 5%. Ese 5% donde una niña dice, mamá, al otro lado de una puerta, que el protocolo dice que no debes abrir. Y en ese 5%, cada bombero, cada persona, tiene que decidir qué tipo de ser humano es, qué puede vivir consigo mismo después, qué versión de esa tarde va a acompañarlo el resto de su vida. Yo tomé mi decisión, vivo con ella, y volvería a tomarla. Hoy, cuando tengo a mi cargo un equipo de 15 personas, y soy yo el que a veces da las órdenes desde afuera, pienso mucho en el comandante Vega. Pienso en la dificultad de su posición esa tarde, en tener toda la información del riesgo estructural y al mismo tiempo tener a 2 de tus hombres adentro y escuchar por radio que hay una niña en el departamento que dijiste que no era seguro. En tener que mantener la orden sabiendo lo que esa orden podía costar si había realmente una persona viva adentro. En la soledad de esa posición de mando donde las decisiones se toman con información incompleta y las consecuencias son reales y permanentes en cualquiera de las 2 direcciones. Nadie me habló de esa parte del trabajo cuando entré. Nadie me dijo que llegar a cierta posición significaba también cargar con el peso de las órdenes que das, y no solo de las que recibes, que el mando no te libera del peso, sino que te da un peso diferente, más invisible, pero no más ligero. El comandante Vega se jubiló hace 4 años, en su última guardia, cuando pasó por el cuartel haciendo la ronda de despedidas.
Llegó al patio donde yo estaba y me dio la mano. Me dijo una sola cosa. Me dijo: espero que cuando estés donde estoy yo ahora, tus bomberos te den los mismos problemas que tú me diste a mí. Significa que tienen lo que hay que tener. Lo vi salir del cuartel con su caja de cosas bajo el brazo y pensé que 22 años de incendios y decisiones difíciles y órdenes que se obedecen y órdenes que se desobedecen y vidas que se salvan y vidas que no se pueden salvar. Todo eso se va con él en esa caja y al mismo tiempo se queda en el cuartel de maneras que no tienen forma concreta, pero que están ahí en cada guardia, en cada intervención, en cada decisión que tomamos los que seguimos. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte todo este tiempo. Esta historia no es solo sobre bomberos, ni sobre protocolos, ni sobre órdenes que se obedecen o no se obedecen. Es sobre esos momentos en que la vida te pone frente a una puerta cerrada y te dice que no puedes entrar, y sobre lo que decides en ese momento, y sobre cómo vives con lo que decides. Comparte esta historia si conoces a alguien que está frente a su propia puerta cerrada ahora mismo, a alguien que está recibiendo la orden de no entrar en algo que siente que tiene que entrar. A veces, escuchar la historia de alguien que entró, con todas las consecuencias y toda la incertidumbre y todo lo que pudo salir mal y no salió, es exactamente lo que alguien necesita para tomar su propia decisión. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. La Llamada del Fuego publica una historia nueva cada día. Y mañana voy a traerte la historia de un rescate que ocurrió hace 10 años y que regresó a mi vida este mes de la manera más inesperada posible. Una historia que me enseñó que las cosas que hacemos cuando nadie mira tienen una manera de volver que no podemos predecir ni controlar. Hasta mañana. Yo soy Rodrigo. Y esto es La Llamada del Fuego.